bienvenidos. Hoy vamos a hablar a pedido del público de Cristina Peri Rossi. Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1941 y creció en una familia de inmigrantes italianos. Comenzó a escribir desde muy joven y publicó su primera colección de poemas que se llamaba Viviendo en 1963. Peri Rossi asistió al Instituto de Profesores Artigas, una institución terciaria donde estudió para convertirse en profesora de literatura. Desde entonces comenzó su carrera como docente a la vez que continuaba escribiendo y publicando. A su primera obra, Viviendo, le siguió Los Museos Abandonados en 1969 y a lo largo de su carrera, Peri Rossi ha publicado numerosas obras de poesía, ficción y ensayos. Su escritura es muy conocida por el estilo experimental y el uso del lenguaje, así como la exploración de temas vinculados con el género, la sexualidad, la identidad y el poder. Es una de las pocas mujeres asociadas al movimiento del boom latinoamericano, que generalmente es representado por autores masculinos como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes. De hecho, ya que nombramos a Cortázar, hay un chisme al respecto. Chisme. Momento chisme, porque en 1961 Peri Rossi publicó El libro de mis primos y a continuación recibió una carta de Cortázar profesándole su admiración por la obra. Uh-huh. De hecho, Cortázar en ese momento estaba escribiendo el libro de Manuel y por esa coincidencia, como el libro de mis primos y el libro de Manuel, le llamó la atención porque además exploraban como temáticas similares y entonces le escribió diciéndole como, ay, ahora voy a tener que reescribir mi libro porque si no va a ser el mismo libro. Tenemos que aclarar obviamente que si bien Peri Rossi es considerada generalmente lesbiana, ella declara en su obra poética que no le gustan las etiquetas y al parecer, ¿no? Y este sería el chisme, tuvo una historia de amor muy apasionada con Cortázar hasta su fallecimiento en 1984. Y de hecho, ella después publicó un libro que se llama Julio Cortázar y Cris, que explora todo su vínculo con Julio Cortázar. Sí, que lo quise encontrar y no hubo manera, o sea, me metí a la Deep Web y no lo pude descargar, pero lo quería leer y me parece muy interesante porque siento que se habla muchísimo, ¿no?, de Cortázar como personalidad y hay innumerables, ¿no?, trabajos de investigación al respecto, pero siento como que Cristina Peri Rossi quedó como por ahí medio... no sé, eclipsada o perdida dentro de lo que es las autoras del boom, o por lo menos yo no me había topado tanto con su nombre, y que esté relacionada con una personalidad, ¿no?, que en la literatura argentina es tan determinante, me parece como re loco. Sí, además tiene una obra muy prolífica, Peri Rossi, pero sin embargo como que por ahí ni en los colegios ni en el nivel de la universidad es algo que se explora. Y estaría bueno rescatarla, tal vez porque es uruguaya, ¿no? Como que quedó un poco corrida del lugar. Sí, justo como hablábamos la otra vez. Sí, pero bueno, si alguna cátedra de literatura latinoamericana nos escucha. Y si alguien quiere hacer una peli sobre el amor entre Cortázar y Cristina Peri Rossi, podrían. Bueno, y esto otro chisme es que también se dice que Cortázar se había enamorado de María Elena Walsh, que también se dice que era lesbiana. Así que... y yo tenía que aportar también, que por ahí lo vamos a hablar un poco en el próximo capítulo que haremos sobre Silvina Ocampo, pero también se dice que Cortázar tuvo algo con Pizarnik, que también se dice como que era lesbiana, o que al menos no se regía por ahí por las etiquetas, y por ejemplo se rumorea que tenía ahí como un vínculo con Silvina Ocampo. Entonces como que nos llamaba la atención que Cortázar estaba linkeado con 3 mujeres de las cuales se habla que eran lesbianas o que eran, digamos, se identificaban de esa manera, y era como, bueno. Tenía un tipo. Sí, tenía un tipo. No jugamos igual. En 1972, cuando ella tenía 30 años, Peri Rossi se vio obligada a abandonar Uruguay debido a la persecución política de la dictadura militar que gobernaba el país en aquel momento. Y bueno, de hecho, Cortázar también, como sabemos, estaba exiliado en Francia, así que como que había un movimiento muy grande de intelectuales en Europa en aquella época. Ella se mudó a Barcelona y se convirtió en ciudadana española en 1975. De hecho, se casó por papeles, así como un matrimonio medio falso. Claro. Y continuó escribiendo y publicando durante su exilio y finalmente regresó a Uruguay en la década de 1980 después de que terminó la dictadura. Mucha de su literatura tiene que ver con justamente este estado de exilio. Por ejemplo, en La nave de los locos de 1984 se explora el tópico desde la narrativa y Estado de exilio lo hace desde la lírica. Y La nave de los locos es considerada por la crítica la mejor novela del post-boom latinoamericano. Muy interesante. Peri Rossi ha recibido numerosos premios y distinciones literarias a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe en 2011 y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla en 2017. En 2021 ganó el Premio Cervantes por su trayectoria literaria y hoy en día es considerada una de las escritoras más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Por eso nos parecía también importante resaltarla, porque por ahí no la habíamos transitado tanto a lo largo de nuestra carrera.
Y bueno, nos sorprendió mucho, ¿no? Que sea tan prolífica y que tenga, la verdad, obras que son tan lindas, ¿no? Y trajimos para compartirles, para arrancar el programa, un poema que no nos vamos a detener tanto en el análisis, pero para que tengamos en consideración justamente por la temática de nuestro podcast. Se titula Genealogía y se encuentra en Otra vez Eros, lo cual ya les debe sonar si han escuchado nuestro capítulo sobre Safo. Y el poema dice: primero hay una dedicatoria, Safo, Virginia Woolf y otras. Dulces antepasadas mías, ahogadas en el mar, o suicidadas en jardines imaginarios, encerradas en castillos de muros lilas y arrogantes, espléndidas en su desafío a la biología elemental que hace de una mujer una paridora antes de ser en realidad una mujer, soberbias en su soledad y en el pequeño escándalo de sus vidas, tienen lugar en el herbolario junto a ejemplares raros de diversa nervadura. Y bueno, lo trajimos justamente porque es algo que siempre hablamos, ¿no? Esta cuestión de las antecesoras, sobre todo lo hemos discutido en el capítulo de Virginia Woolf, ¿no? Que ella habla de cómo una le cuesta como encontrar autoras a las que copiar, ¿no? Y a las que admirar, porque a lo largo de la historia literaria lamentablemente habían sido más ocultas que los autores masculinos. Y entonces en este poema agarra así como ejemplitos a Safo y a Virginia Woolf, pero pone y otras, claro, para señalar como esta pertenencia que ella siente hacia un linaje de mujeres, ¿no? Tal cual. También hablábamos en ese momento de esta cuestión de pensar que mirando hacia atrás, ¿no? Una escritora tiene un montón de personalidades que, como dice Sophie, no estaban por ahí tan resaltadas en su momento, reconocidas. Y después tenemos a estas grandes figuras como Safo o Virginia Woolf o Emily Dickinson. Y lo difícil, ¿no?, que era para estas escritoras tener a esos modelos que seguir y pensar como, bueno, nunca voy a estar a la altura de... o nunca mi obra va a ser tan fundacional como fueron los poemas de Safo, como fueron los poemas de Emily Dickinson, como fueron las obras de narrativa o los ensayos de Virginia Woolf. Entonces a mí me hizo acordar mucho a eso y me pareció como que en un espacio muy corto de poema, porque son pocos versos, se transmita un mensaje tan poderoso, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a empezar a charlar sobre algunos poemas de Cristina Peri Rossi. El primero que les trajimos se llama Detente, instante, eres tan bello. Está incluido en el volumen La noche y su artificio de 2014 y dice de esta manera. Como el joven Fausto, seducido por Mefistófeles, al inclinarme sobre tu cuerpo, al besar tu sonrisa, al encender tus senos como faros de Alejandría, dije, detente, instante, eres tan bello. Y todo para mí era una ola precipitándose sobre el tiempo para volver al aire roca, para volver la sábana cielo, para volver el instante un siglo. Y todo en mí era aspiración, y la aspiración de retener lo pasajero, el ímpetu de atrapar lo fugitivo. Más allá de Heráclito y sus revelaciones, y todo en mí era vocación de permanencia, estar y no pasar, fijar y no desvanecerse, como en el grito de Munch. La boca abierta sigue gritando, como en el retrato de la esposa de Giacondo, la joven sigue sonriendo eternamente. Hasta que comprendí, otra vez que soy mortal, que sos mortal. O sea, fugitivas, perecederas, frágiles, volubles, mutantes, y solo queda entonces el deseo. El inmenso deseo de volver a la sábana roja, a la tarde de sábado o domingo, al restaurante de luces y de espejos, siendo sin embargo más viejas, más antiguas, más sabias o más cautas. Para repetir el ruego del joven Fausto, detente, instante, eres tan bello. Mefistófeles faltó a la cita y yo, Mefistófela, la escribo. Me encanta este poema. Sí, está buenísimo este poema. Bueno, tenemos muchas cosas que explicar. Sí, varias referencias para reponer. Si bien, o sea, lo que me gusta también es como que me parece que se entiende sin conocer tal vez todas las referencias, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo es como un poema muy de intertextos, entonces hay que desenredarlo un poco. Para empezar, ¿quién es Fausto, no? Que lo mencioné un par de veces. Fausto es una figura que aparece en la literatura inglesa y alemana. Hay dos obras muy conocidas de Fausto, una es la de Marlowe y la otra es la de Goethe, y hay otras más, o sea, hay gente que retomó la figura en otros momentos, pero esas son las dos más importantes, y lo que tienen en común en ambas obras es que Fausto lo que quiere es vivir para siempre. Él quiere la juventud eterna y está buscando de cierta manera, por lo menos en la versión de Marlowe, como lograr la piedra filosofal para vivir para siempre. Y como no puede, termina haciendo un trato con el diablo que le promete, bueno, vas a ser joven y vivir X cantidad de años, pero después le das tu alma al diablo, ¿no? Exacto.
Y bueno, acá aparece como en función de este poema un sujeto lírico que quiere justamente como detener el tiempo y quiere ser joven para siempre con su amante. Exacto. Es una figura que obviamente tiene que ver, ¿no?, con temáticas de la literatura popular. O sea, como para tener una referencia, la temática no solo aparece en estas grandes obras literarias, sino que también después se fue como replicando en la cultura popular. Hay un capítulo de Los Simpson, obviamente, como lo hay de todo. Pero bueno, la idea justamente es esto de la, digamos, la personalidad, ¿no?, de la fragilidad, ¿no?, que tiene la vida humana, como para sacrificar algo tan importante como el alma y venderlo a lo más maligno solo por conseguir un bien que tiene que ver con el interés personal, ¿no? Porque una cosa sería como sacrificar algo por la humanidad y otra cosa, ¿no?, es sacrificar algo por uno mismo. Sí, algo como, digamos, Dorian Gray, ¿no? Que es como una cosa súper vanidosa, como quiero ser joven por siempre. Y a mí lo que me pareció cuando leí por primera vez este poema es que si bien también hay una idea como de sacrificio por un interés personal, que en este caso es seguir permaneciendo con la amada, como que siento que sacrificar algo por amor lo hace no egoísta, ¿no? Porque si bien es un interés personal, tiene que ver con mantener el vínculo con otra persona, ¿no? Y hay en 2 Segundos Sombra una historia que cuenta 2 Segundos Sombra que se llama El Viejo Miseria, donde el Viejo Miseria justamente hace el mismo trato con el diablo, pero como es muy vivo y argentino logra engañar al diablo. Bueno, entonces volviendo a los primeros versos, vemos que son bastante eróticos, ¿no? La primera estrofa dice: al besar tu sonrisa, al encender tus senos como faros de Alejandría. Que acá tenemos que pensar que hay un double entendre, como dirían los franceses, o sea, un innuendo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la letra de Arctic Monkeys de 505, que dice with your hands between your thighs and a smile, ¿no? Como esta idea de la sonrisa, aparece recurrentemente en la literatura erótica. De hecho, una de las colecciones más conocidas de literatura erótica se llama La Sonrisa Vertical. Y luego dice el faro de Alejandría, que el faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y era una estructura muy muy alta de aproximadamente 100 metros que servía como faro para el puerto de Alejandría. Entonces también está como haciendo una cosa monumental, ¿no?, de este momento o este instante. Sí, como poniendo al cuerpo en un lugar como muy magnífico para lo que es lo terrenal y común de la gente, ¿no? Y por otro lado tenemos la cuestión del título, que es esto que también se repite a lo largo del poema, la cuestión de detente instante, eres tan bello, que es algo que obviamente está extraído de El Fausto de Goethe. Les trajimos la cita para tener la referencia. Dice: si alguna vez yo digo instante, detente, eres tan bello, podrás atarme al punto con cadenas y con gusto me hundiré. Y le pide a Mefistófeles: muéstrame frutos que se pudran antes de nacer y árboles que verdeen de nuevo cada día. Otra de las cuestiones, ¿no?, que están presentes en la obra de Fausto también tiene que ver con esto de la necesidad, no solo de juventud eterna, sino de lograr como el conocimiento máximo. Es decir, si uno permanece joven para siempre, va a poder acceder a todos los conocimientos del mundo porque básicamente sos inmortal, digamos. O sea, siempre vas a estar por encima de los demás. Entonces, creo que también la obra siempre tuvo que ver mucho con esta cuestión de los peligros del God Complex, o sea, del quererse poder ser más de lo que es un simple mortal, ¿no? Y luego entonces tenemos en el poema la imagen de la ola precipitándose, que está también asociada a la relación sexual. Y yo traje una cita muy culta de Rosalía. En su canción Hentai dice: Crash, esa ola casi me controla, que es una canción que habla así todo sobre, digamos, las relaciones. Y en este caso también la ola tiene vínculo con la reversión del tiempo de la que hablaba Fausto, ¿no?, en la cita que trajimos. El verso dice: una ola precipitándose sobre el tiempo. Esto está en encabalgamiento, es decir, que viene primero un verso, una ola precipitándose, y luego sobre el tiempo, con lo cual se unen los dos sentidos, ¿no? Por un lado, esta cuestión de la relación sexual, y por otro lado, esta cuestión de querer detenerlo en ese instante. Que, bueno, como decía Fausto, él pide frutos que se pudran antes de nacer y árboles que verdeen de nuevo cada día, ¿no? Como también da esta imagen de algo que se va revirtiendo. Tal cual. Sí, a mí me parece como también que esta cuestión de la ola me hizo acordar un poco como, bueno, ahora lo vamos a charlar porque trajimos, ¿no?, también como una parte del poema que tenemos distintas imágenes naturales, pero si recuerdan, cuando charlamos sobre Safo también hablábamos como del poder del amor, ¿no?, de Eros, manifestándose en la naturaleza con imágenes naturales de mucho poder, como en este caso dijo Sofi las olas, pero en el caso de Safo eran, por ejemplo, el viento.
Como que también me llama la atención que teniendo un poema donde el centro está en lo erótico, tengamos esta cuestión del poder ya no como algo que lastima, sino algo que se anhela, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, en una entrevista que hizo Rosalía explicaba un poco sobre la letra y ella decía que para ella la imagen es como de que la ola como que se lleva algo de la piedra, ¿no? O sea, cada vez que choca con la piedra la va desgastando y se va llevando algo y a su vez la piedra como que va quedando húmeda por la ola, pero también va perdiendo una parte de sí. Y entonces hablaba como de esta cuestión de, bueno, cuando uno tiene un vínculo con alguien, ¿no? Y como que siempre deja un impacto en la otra persona y a la vez te llevas un pedazo de la otra persona, ¿no? Ay, la amo, Rosal. Ella te hace poética hentai, pero la amamos. Entonces tenemos las imágenes de la naturaleza. Los versos dicen: para volver el aire roca, para volver la sábana cielo, para volver el instante un siglo. O sea, el sujeto lírico lo que está intentando hacer es volver algo ligero, como el aire, en algo sólido, ¿no? Una roca. Es algo que es quieto, rígido, que no cambia. Luego, volver la sábana cielo, o sea, ahí nos lleva, digamos, al entorno de la cama y está como tocando algo concreto, que sería la sábana, lo quiere volver algo justamente intangible, como sería el cielo. Y después dice, para volver el instante un siglo, ¿no? Que ahí vuelve con la petición de que esto que es efímero, el instante se congele y dure 100 años. Tal cual. A mí me llama la atención igual, pequeño excursus, que hace poquito estuve leyendo otro volumen de poemas de Cristina Peri Rossi que se llama Estrategias del Deseo. Y en este volumen se vuelve una y otra vez sobre el tema de ella, ¿no? O el yo lírico, digamos, siendo una amante un poco más longeva, digamos. Y luego las distintas personas que lleva a su cama y, bueno, los distintos tipos de deseo que se manifiestan en ese momento. Bueno, sabemos y lo hemos comentado también un poco en el tecito que Cristina Peri Rossi tuvo muchísimos amantes, pero también me llama como mucho la atención que por ahí es algo que no se frecuenta tanto en la poética sobre el amor o sobre el deseo, esta cuestión de las diferencias etarias, sobre todo en un vínculo entre mujeres, por ejemplo, ¿no? Como que este choque entre lo que es el deseo para una persona más grande y lo que es para una persona más joven, siento que tiene como mucho potencial también, ¿no? Sí, acá, como vamos a ver en unos versos, ella como que lo describe desde la... no desde la vejez, no, porque tampoco como era de la vieja, experiencia. pero digamos, claro, desde una madurez. Claro, una y madurez. como que quiere volver por ahí a ese frenesí, ¿no? De la juventud. Exacto, claro, porque entiendo, son distintos tipos de disfrute y obviamente como... no solo de experiencia en el sentido de como, bueno, siempre alguien más maduro va a tener más experiencia sexual, bueno, en general se puede dar, obviamente, pero también como que son distintos tipos de vivencia. O sea, una persona joven por ahí vive el deseo de una manera completamente distinta y bueno, nada, me llamaba mucho la atención eso, porque si quieren leerlo, Estrategias del Deseo, se vuelve mucho sobre este tema. Entonces, si les gustó este poema que estamos leyendo, vayan a ese volumen, pues está muy bueno. Y por otro lado tenemos el tema de la aspiración. El poema dice, y todo en mí era aspiración, la aspiración de retener lo pasajero. Y acá tenemos a la aspiración como una respiración, ¿no? La aspiración como esta capacidad de inhalar que tenemos todos. Pero en el poema como la capacidad de absorber, ¿no? De respirar y como meterse adentro todo ese instante del deseo, ¿no? Que está teniendo con el amante. Claro, y a su vez la aspiración puede entenderse la aspiración como de Fausto, ¿no? Esto de una aspiración desmedida de querer ser joven por siempre o querer como vivir en ese instante todo lo que se pueda. Claro, como tomar del momento de la juventud, digamos, todo lo que se pueda aprovechar y no perder como la capacidad de ser o de envejecer y que eso se pierda, ¿no? Bien, y acá aparece una figura también que hay que explicar, que es Heráclito, que tal vez lo hayan leído, se da mucho en los colegios, me parece. O en filosofía en el CBC. Y dice los versos. El ímpetu de atrapar lo fugitivo más allá de Heráclito y sus revelaciones, y todo en mí era vocación de permanencia. Entonces, el sujeto lírico se manifiesta en contra de la filosofía de Heráclito, porque justamente él lo que planteaba es que todo cambia constantemente al punto de que la famosa frase de Heráclito es que un hombre no se baña en el mismo río 2 veces. ¿Por qué? Porque el hombre cambia y el río cambia y entonces nunca vas a poder
como volver a ese río y Tal acá cual. nunca vas a poder volver a ese instante, ¿no? Ujú. Pero ella no, ella quiere aferrarse a la permanencia Ujú. y como tal vez pretender que ella sigue siendo igual a como era en ese momento, que el amante es igual o que incluso si recrean la relación va a poder ser lo mismo, ¿no? Claro, como si quizá el instante, ¿no? de esa situación o de esa relación de alguna manera la pueda llevar en el tiempo a el primer momento que estuvo con esa persona o al primer momento que sintió un deseo, como si fuera una especie de droga de la juventud, digamos. Y luego tenemos imágenes pictóricas, 2 imágenes que son muy icónicas y que se mencionan en el poema. Por un lado tenemos el grito de Munch o de Munch, que, bueno, obviamente es esta pintura que es muy conocida, donde tenemos a un hombrecito como medio esquelético, con las manos así gritando, que, bueno, obviamente es reconocidísima y súper como retratada y como reelaborada. Bueno, es una obra donde tenemos obviamente esta cuestión de la boca abierta en permanencia, ¿no? O sea, justamente como una imagen bastante sugestiva. Y como también una cuestión de que nosotros con esta pintura nunca sabemos cuál es la razón del grito, como que puede ser, ¿no? Uno puede gritar por un montón de motivos y creo que lo que se habla mucho alrededor de esta obra es que nunca se va a saber o nunca se sabe, o ese es el mensaje que se quiere transmitir, que es cuál es el motivo de ese grito, ¿no? Uh-huh. Algo bueno, algo malo, algo terrible, entonces o sea, como imagen termina siendo muy poderoso porque tiene como esa parte oculta que queda sin explicar. Y es como que nunca va a dejar de gritar, ¿no? O sea, van a pasar los siglos y eso sí permanece, ¿no? Uh-huh. Y hace poco me enteré, no sé si recuerdan en el cuadro como un cielo muy colorido, ¿no? Que se va como deshaciendo. Y me enteré que era porque había habido una explosión de un volcán en Europa y como que llegó el humo hasta Alemania, creo que es donde estaba Munch. Y por eso el cielo se veía así como con esos colores. Sí, como medio fogoso. Y él pintó ese fondo para el grito. Sí. Sí, muchas veces se menciona en general como una idea, ¿no? De analizarlo en razón a como, bueno, como el terror perpetuo que podemos tener por cómo se va desgastando nuestro mundo. Y como que lo que estaría detrás de ese grito seríamos nosotros mismos, ¿no? Como la humanidad que cada vez se vuelve más desastrosa en relación al planeta. Pero bueno, nada, obviamente no lo vamos a poder saber, podemos dar un montón de interpretaciones, pero obviamente es un análisis muy de literatura del siglo XX, voy a decir. Pero es un cuadro muy poderoso y obviamente por eso tuvo la repercusión, ¿no? Y por otro lado tenemos a la Gioconda, es decir, a la Mona Lisa, obviamente, que obviamente también es una obra que es muy enigmática o que oculta un secreto bastante... A mí me parece medio perverso, que es que tiene una sonrisa como medio... Vieron que dicen como que al mirar a la Mona Lisa como que vos te movés y como que te sigue con la mirada, como que está pintada de tal manera que logra ese poder. Entonces como que también, ¿no? Guarda como un secreto oculto de como, bueno, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué está sonriendo? ¿Por qué tiene esa mirada? ¿Qué sé yo? Entonces es que, no sé, como que también me parece en cierto sentido como algo un poco, no sé, tétrico, por un lado. A mí me da gracia que ahora la gente como que está diciendo que está sobrevalorada la Gioconda. ¿Por qué? Tipo diciendo como, ay, todo el mundo va al Louvre para ver la Gioconda y se llena la sala y es un cuadrito así re chiquito. Sí, y es como, re chiquito. ¿qué importa que sea chiquito? Igual, o sea, no sé, siento que lo vale. Claro, es una de las obras más icónicas, sí. aparte. A mí, o sea, me da como un poco la sensación de que, por otro lado, ¿no? Como para volver un poco al poema, que también es como un arquetipo, como el arquetipo de mujer o lo que era por ahí el arquetipo de mujer en esa época y por eso es tan icónica también, ¿no? Es como que la Gioconda es la Gioconda, o sea, ella, #ella. Por eso me parece también que lo vale ir a verla y como chequear esto del poder que les decíamos porque está muy bueno, pero por otro lado me parece como que resaltarla en un poema donde justamente la temática es lo erótico, es como equiparar quizá ese objeto de amor con como una imagen como demasiado icónica para ser real, ¿no?
Y a continuación de estas imágenes vemos que como que al sujeto erótico le sobreviene la mortalidad, ¿no? Se da cuenta de que son mortales. Y esta cuestión como contrasta, ¿no?, con los cuadros, algo que siempre va a estar igual, que no va a cambiar ni la sonrisa de la Gioconda ni el grito de Munch. En cambio ellos siempre están en permanente cambio y ese instante se va a perder. Pero hay algo que permanece, que es el deseo. Y dice: el inmenso deseo de volver a la sábana roja a la tarde de sábado o domingo al restaurante de luces y espejos. Y a mí me hizo acordar a Gardel, que diría: volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. O sea, también como esta cuestión del volver, pero envejecido uno, no cambiado. Y da un elemento concreto que ya había mencionado, de dónde están ellas, que es la sábana. Antes quería volver la sábana cielo y ahora menciona la sábana roja, ¿no? Que es un color obviamente muy sugestivo, ¿no?, de sentimientos como la pasión, ¿no?, como algo del deseo. Y luego menciona esta cuestión de las luces y los espejos, que serían cosas que producen ilusiones, ¿no? O sea, cuando uno se ve reflejado nunca se ve exactamente como uno es. Y lo mismo la iluminación puede cambiar la manera en que uno se está viendo. Con lo cual es como que quiere volver a un lugar que en realidad nunca fue del todo real, ¿no? Porque estaba, digamos, sujeto a todas estas transformaciones del ambiente. Tal cual. Y por otro lado, ella reconoce, el yo lírico, ¿no?, que incluso si volvieran al deseo, a ese momento, ellas estarían transformadas. O sea, justamente la revelación de que esa permanencia es imposible y que siempre la pérdida va a tener que ver con una vuelta por ahí que, si bien no es la misma, quizá viene con más conocimiento, obviamente con más vejez. Pero quizá eso no necesariamente tiene que ser interpretado siempre como una situación de pérdida total, ¿no? Y al final vuelve a la figura de Fausto, dice: para repetir el ruego del joven Fausto, detente instante, eres tan bello, Mefistófeles faltó a la cita y yo Mefistófela la escribo. Es decir, que la persona que la sedujo, ¿no?, como la persona que seduce a Fausto, sería la que ocupa el lugar de Mefistófeles, pero este Mefistófeles no vuelve a encontrarse con ella, con lo cual ella se desplaza, ¿no?, y toma el lugar de la Mefistófela, dice. ¿Y qué quiere decir con esto, no? O sea, que ya no es la persona la que pide detener el instante, sino que es ella misma la que tiene el poder de detenerlo porque lo escribe. Exacto. Y en esta escritura del poema está como recordando y congelando para que lo leamos, ¿no?, en la posteridad. Exacto. Este momento del deseo. Claro, de la misma manera que esas obras no tan icónicas de las que hablábamos quedan para siempre como algo único e irrepetible, los poemas, ¿no?, también son todos, creo yo, únicos e irrepetibles. Y entiendo como que el mensaje es como, bueno, siempre que existe este poema se puede volver a ese momento, por más de que se vuelva con otra experiencia, con otra visión, desde otro deseo, queda como ahí plasmado, ¿no? Pasamos entonces al segundo poema que seleccionamos, que es Condición de Mujer, que es de Genealogía, un libro de 1994. Soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron, ¿quién osaba interrumpirlos? ¿De dónde era? ¿Cómo me atrevía a emplear su lengua? ¿Si era hombre o mujer? ¿Qué atributos poseía? Se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, dije, de un futuro lejano todavía, pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿Iba a ser la elocuencia atributo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Muy Alfonsina Storni Báez ese poema. Bueno, este es un poema que lo vinculamos con algunas teorías filosóficas, así que vamos a explicar algunos conceptos primero. Por un lado, nos hizo pensar mucho en la cuestión del falogocentrismo, que es un término acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida, que se refiere al dominio histórico y cultural del pensamiento y el lenguaje centrados en el hombre. Es una combinación de dos palabras que son falocentrismo y logocentrismo. El falocentrismo se referiría a la idea de que el falo es el último símbolo de poder y dominación y que la masculinidad es superior a la feminidad. Además, el falo en la teoría psicoanalítica es eso que nos falta, ¿no? Eso que siempre estamos buscando y que tiene el otro.
El logocentrismo, por otro lado, se refiere a la creencia de que el lenguaje es un medio de comunicación estable y transparente capaz de representar con precisión el mundo. Esta creencia tiene como suposición que los significados son fijos, ¿no? E inmutables, con lo cual siempre que hablamos estaríamos hablando claramente. Ujú. El falogocentrismo describe la forma en la que el pensamiento y el lenguaje centrados en el hombre han dominado y dado forma a nuestra comprensión del mundo, reforzando las estructuras de poder patriarcales e imaginando cualquier otra forma alternativa de saber y de ser. Obviamente la idea de la teoría, ¿no? También tiene como una parte que es de lo internalizado. O sea, no es que la sociedad ha elegido voluntariamente regirse por una concepción falogocentrista de las cosas, sino que crecemos y nos movemos en un mundo en el que vamos absorbiendo estas estructuras y las replicamos no solo en las cosas que hacemos, en las instituciones, en los modelos familiares, sino también en nuestro propio lenguaje. Sí, Derrida, digamos, estaba como más centrado en la cuestión de que en la filosofía, ¿no? Siempre se reproduce un discurso masculino. Uh-huh. Si tenemos como los referentes máximos de la filosofía, pensamos, por ejemplo, Platón, Kant, Descartes, y son todos varones y son todos discursos centrados en el varón, ¿no? Uh-huh. Entonces Derrida como que lo que quería era poder abrir la posibilidad hacia un discurso que no estuviera dominado justamente por el falocentrismo. Y yo me reía porque pensaba como, bueno, que vino un tipo a explicarnos esto, ¿no? Sí, sí. En los 60 a mansplainear, pero está bien, era aliade. Era aliade, lo bancamos igual, aunque yo no le entiendo un texto ni a palos. Pero bueno, después obviamente el término fue retomado por los estudios feministas y analizados por ahí desde esa perspectiva para... no solo siempre con la intención de pensar como, bueno, qué son las cosas que podemos hacer para romper con este esquema, porque obviamente sería una discusión filosófica como muy vaga el decir como, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto para dejar de centrarnos por, no sé, un pensamiento falogocentrista, sino por ahí intentar ver cuáles son las cosas que dentro de una estructura se pueden como ir quebrando, ¿no? Como para que de a poco podamos librarnos de esa como estructura, ¿no? Que quizás está tan enraizada en todos nosotros. Sí, Derrida también es el que empleó el término de construcción como un método que ahora se usa tanto como decir, hay un varón deconstruido, pero en realidad viene de Derrida, que la deconstrucción era un método de análisis básicamente donde uno tenía que buscar las contradicciones y justamente por esto como que empezás a pensar, bueno, ¿por qué esto es así, que viene en el lenguaje ya dado o en la cultura ya dado, cuando en realidad no tiene sentido, ¿no? Y empezar ahí como a buscar la falta o la contradicción dentro de los supuestos que tenemos todos, ¿no? Hay un libro que está muy bueno, que se los recomiendo, igual lo voy a charlar más en profundidad en nuestro próximo tecito. Lo leí hace poco, se llama Cassandra Speaks, y la verdad que la autora también como que atraviesa mucho este tema porque... en la segunda parte del libro, es un libro de 3 partes, se centra en la cuestión del poder y el feminismo y se habla mucho como de, bueno, lo difícil que es por ahí como justamente liberarse, ¿no? De ciertas estructuras para poder empezar a partir de otro punto. Como que es imposible, ¿no? De alguna manera poder hacer un estudio no basándose en herramientas que fueron brindadas por el poder masculino, el pensamiento masculino, la filosofía. Entonces es como muy loco porque si bien son cosas que nosotros sabemos, como que a veces uno siente como que es una discusión muy productiva, pero hasta qué punto es posible, ¿no? Uh-huh. Y está muy bueno, así que se los recomiendo. El poema entonces juega con todos estos conceptos. Uh-huh. Se construye un sujeto lírico femenino que viene a interrumpir un espacio falogocéntrico. Ella se define como la advenediza, que es justamente otro concepto de Derrida. Para Derrida, el advenimiento sería la posible llegada de un otro, de otra cosa, que si pensamos que lo dominante es un varón, lo otro tendría que ser una mujer o una identidad que no sea masculina, ¿no? Entonces habría múltiples advenimientos posibles en tanto no sea un varón. Ella irrumpe en un banquete, que es un espacio típicamente masculino, tanto en la cultura como en la filosofía, y además llega tarde, porque llega para el momento del postre, ¿no? O sea, como faltándole el respeto a la convención de ese banquete. Claro, que como dijimos en otras ocasiones, eran
largas reuniones que se daban donde los varones discutían distintos tópicos que tenían que ver no solo con la política, sino también con la filosofía, el conocimiento, y obviamente eran espacios vedados para las mujeres bien. Entonces, como bueno, ya la idea esta, ¿no? Como de irrumpir en ese espacio y encima llegar tarde, es como rebelde, pero al mismo tiempo un movimiento muy válido para esta cuestión de, bueno, interrumpir un discurso masculino, ¿no? Y los hombres le preguntan cómo me atrevía a emplear su lengua. Entonces lo que hace este sujeto lírico es tomar la lengua de los varones, un lenguaje que está cargado, como decíamos, por todas estas cosas del imaginario cultural falocéntrico, y se lo apropia para sí misma. Por eso va a decir, hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. En este sentido, pensamos que la lengua de los conquistadores sería la masculina, ¿no? Porque son los que imponen el poder por sobre la mujer, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Cristina Peri Rossi sería una latinoamericana viviendo en España, ¿no? Con lo cual la lengua de los conquistadores también es el castellano, ¿no? Literalmente. Exacto. Bueno, y como decía Bren, lo que surge también es la pregunta, porque acá ella dice la idea de decir lo opuesto, nos lleva a cuestionarnos si se puede verdaderamente salir de todas esas estructuras y del discurso falogocéntrico. Entonces, la lingüista francesa Luz Irigaray, continuando con los postulados de Derrida, parte del problema de que tenemos una creencia de que el lenguaje puede representar claramente la realidad. Entonces, si el lenguaje está centrado hacia lo masculino y creemos que el lenguaje representa la realidad, es como que se universaliza una experiencia masculina, ¿no? Sin cuestionarnos que tal vez había posibilidad de otra cosa. Exacto, en este sentido, si ustedes vuelven a otros trabajos, ¿no? De feministas como Hélène Cixous, ella habla mucho de esta cuestión de que para librarse, ¿no? Del discurso masculino, o al menos lo que ella propone, ¿no? Es esta idea de volver a... A ver, es una teoría muy compleja, ¿no? Pero dicha como en criollo, su idea es como volver al cuerpo, ¿no? Como que el idioma femenino tendría que estar basado como en esta cuestión más corporal, que obviamente ya toma con la figura de la madre, ¿no? Como esta cuestión de que la madre y la maternidad son actos propios y únicos que de alguna manera tienen que ver con el cuerpo, los esfuerzos del cuerpo, que jamás podrían ser replicados por un varón, o sea, por un hombre, digamos, un ser masculino biológicamente. Entonces, como que esa búsqueda del lenguaje propio femenino dentro de lo que es el cuerpo sería como el medio para librarse de estos pensamientos y estructuras del falocentrismo. Pero bueno, también es una teoría muy polémica porque justamente hace como mucho énfasis en esta cuestión de la mujer biológica, del ser femenino biológico, y obviamente a lo largo del tiempo se fue reconociendo que hay distintos tipos de apropiarse de la feminidad, entonces quizá es una teoría que está un poco caduca en ese sentido, pero fue otra de las teorías que también tomaron a Derrida como para quebrar un poco, es decir, tomando su investigación y reelaborándola como ofreciendo una respuesta productiva a esta cuestión, ¿no? Claro, hoy en día diríamos, bueno, y la gente no binaria y las mujeres trans, como... Exacto, por eso, por ahí, ¿no? Como estos discursos, si bien fueron súper efectivos en esa época por los 80, 90, luego pasaron un poco a estar, no sé si caducos, pero al menos por ahí desactualizados, ¿no? De esta manera, lo que vemos es que es muy difícil representar justamente una experiencia femenina con un lenguaje que está tan dominado por lo masculino. Y esto creo que es algo que es muy claro de ver en el idioma castellano, porque el masculino es es la flexión que se utiliza por default, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, un grupo de mujeres y hombres, decimos todos en vez de decir todas o todes, ¿no? Como diríamos ahora. Y por eso se generó tanto revuelo con el uso del lenguaje inclusivo, porque un poco venía a cuestionar este dominio masculino del lenguaje. Exacto. Justamente el tema que sigue sería preguntarnos si existe una oposición binaria entre hombre y mujer, ¿no? Esto que decía Brenda, que algunas teorías por ahí como que lo planteaban de esta manera, como una alternativa o la otra. Pero vemos que en el poema también como que los varones le preguntan esto. Le dice, si era hombre o mujer, qué atributos poseía, se preguntaron por mi estirpe. O sea, le preguntan por oposiciones binarias, le preguntan por su sexo físico y le preguntan por su esencia como si fuera otra raza, ¿no? Como las mujeres, como una cosa totalmente ajena y distinta de los hombres. En referencia a esto, yo quería resaltar que si bien no es algo que se mencione demasiado en el poema, la cuestión de la identidad sexual, sino que por ahí la discusión está más alrededor del tema género,
Pero hay una teoría que fue su tesis doctoral de una profe de la Universidad de Buenos Aires que se llama Laura Arnés. Si no me equivoco, actualmente sigue siendo la jefa de cátedra de la materia que se llama Literatura y Estudios Feministas, que se empezó a dictar en 2020 y fue como un avance, ¿no? Me parece como muy importante en los términos de la facultad. Y ella presenta el concepto de lo que son las voces lesbianas como un todo, es decir, como no voces lesbianas simplemente haciendo referencia a escritoras lesbianas que rompían, digamos, con cierto estereotipo de la mujer con sus obras, sino encontrar en la literatura distintas voces, y de hecho uno de sus objetos de estudio es Cortázar, por ejemplo, encontrar dentro de la literatura esas voces que de alguna manera quiebran porque se encuentran en el medio de las cosas, es decir, entre el hombre y la mujer, ¿no? Está como esta I, que es ese espacio que queda como vacante, esa voz que no se inserta ni en una identidad ni en la otra, y que desde ese lugar puede quebrar estas estructuras del lenguaje que tenemos interiorizadas. La verdad que la teoría está muy buena, la tesis es compleja, pero si tienen oportunidad de leer un pedacito o leer algún artículo, la verdad que es un concepto que me parece como súper productivo y que ahora, bueno, por ejemplo, en la facu lo están retomando un montón, así que está muy bueno, ¿no? Que los chicos puedan tenerlo como desde una etapa por ahí temprana en la carrera como algo que está ahí como haciéndoles ruidito en la cabeza. Y las lesbianas reclaman a Cortázar. Exacto. Bueno, esta mujer entonces no se deja definir muy fácilmente. Va a decir, vengo de un pasado ignoto, de un futuro lejano todavía, ¿no? Y acá tenemos como dos caras de lo femenino, porque por un lado siempre lo femenino está asociado como algo más arcaico, antiguo, algo que está dentro del imaginario cultural patriarcal, ¿no? O sea, la mujer siempre es lo primitivo, la naturaleza que hay que subyugar y dominar con la razón, la cultura, con el logos, ¿no? Justamente con el discurso, que es algo que está muy presente desde la antigüedad, ¿no? Con la mitología griega, por ejemplo, pero también algo que permeó hasta nuestros días. Por ejemplo, nosotros decimos la madre tierra, ¿no? Como que la naturaleza es mujer, en vez de decir el padre tierra, ¿no? Claro, y como siendo conscientes de que fue lo primero que existió, ¿no? Como que antes de que aparezcan los hombres, e incluso antes de que se surjan, digamos, los animales en general, la naturaleza estaba presente, ¿no? Entonces, como esto de vengo de un pasado ignoto, es como, bueno, soy lo más remoto de los remotos, sería una esencia de cierto modo femenina, pero al mismo tiempo dice de un futuro lejano, que este futuro lejano tal vez es como justamente el advenimiento, ¿no? Esto que habla de Derrida de la posibilidad de que llegue otra cosa, pero que aún no está. Entonces sigue siendo como algo en potencial. Dice un futuro lejano todavía. Y luego en el poema se menciona como pregunta, ¿iba a ser la elocuencia atributo de los hombres? Y de alguna manera, ¿no? El yo lírico un poco menciona como, bueno, vamos a estar escuchando siempre a estos mamertos, a estos idiotas. Y por eso yo decía cuando Sofi terminó de leer el poema que me daba mucha vibe de Alfonsina, ¿no? Porque como charlamos en el capítulo de Alfonsina, tenemos como muy presente, ¿no? A veces esta figura, ¿no? Del yo lírico que discute con la figura del varón o de su autoridad o de su poder, como, bueno, ¿por qué tu autoridad es mejor que la mía si vos sos un mamerto, ¿me entendés? Como que me da mucho ese tono. Pero por otro lado, obviamente la pregunta nos remite al tema del que estábamos charlando, que es esta cuestión de cuestionar el logos de los hombres, en el sentido de por qué ese es el logos racional y por qué el femenino no lo podría ser, por ejemplo. Sí, me parece que es algo que también está muy presente, ¿no? Como esta idea de que los varones son los que saben argumentar mejor o debatir mejor porque no se dejan llevar por las emociones y después cualquiera que haya hablado con un varón 2 segundos sabe que esto no es así, ¿no? Entonces, que no pueden hilar 2 palabras. No, mentira. Como, no sé, no quiere decir que ningún varón sea elocuente, ¿no? Pero como porque sería exclusiva la elocuencia del varón cuando claramente, si estamos hablando justamente, como dice ahí, la lengua de los conquistadores, estaríamos teniendo acceso al mismo lenguaje que el varón. O sea, exacto, todos tendríamos la misma elocuencia, ¿no? Claro, sí, todos creceríamos con la misma estructura del lenguaje, de las creencias y del pensamiento. Entonces, ¿por qué por una cuestión emocional, supuestamente, no? Un discurso sería más válido que el otro.
Yo creo que eso también sirve mucho, no solo para minimizar el discurso femenino, sino para restarle emoción al discurso masculino, ¿no? Porque ¿por qué un hombre no se puede dejar llevar por las emociones? Y porque es malo, o sea, porque en el debate uno no puede estar pegado a lo que está diciendo, ¿no? O sea, como que tenés que estar siempre frío y por fuera, y cuando debatís, normalmente, como estás debatiendo lo que te importa, ¿no? Tal cual, o sea, como volviendo a cuando hablábamos de Sally Rooney, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos estos clubs de debate? Como que yo siento que la reviven esos chicos. Y así tendría que ser, ¿no? Como una cuestión más de dejarse llevar por lo que, o sea, por los lugares a los que el discurso te lleva, sin importar de cuál tendría que ser tu performance, ¿no? Que por ser hombre tenés que ser como más correcto y racional, y que por ser mujer te tenés que poner a los gritos a discutir sobre algo random. Y entonces termina agregándose como ciertos epítetos, va a decir: soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. O sea, suma como más atributos a su condición de advenediza. Ella es la que no se puede etiquetar porque no se conforma con la oposición binaria, ¿no? Dice que es la que desordena los sexos. En el contexto de la obra de Cristina Peri Rossi, podemos pensar que lo dice, como decía Bren, no solo por la condición de mujer, sino por su condición como autora lesbiana, ya que, digamos, el hecho de poder construir un sujeto lírico femenino que desea a las otras mujeres es como algo subversivo si tenemos en cuenta que el canon normalmente es un canon heterosexual de sujeto lírico masculino deseando mujeres, ¿no? Como que ella agarra su expresión de deseo y encima hacia otra mujer y lo manifiesta, y esto es algo que perturba, ¿no? Que desordena. Exacto. Volviendo de vuelta, ¿no? A Safo y también sus posibles, aunque a veces negados, movimientos de también manifestar el deseo hacia un objeto femenino y desde un sujeto lírico femenino, ¿no? La verdad que me encantó este poema. Es como muy poderoso, ¿no? Sí. Y aparte es como que, bueno, tiene todas estas cuestiones filosóficas, ¿no? Como muy condensadas, e incluso si uno tal vez no está al tanto de Derrida y todo su discurso, es como que lo lees y te deja, ¿no? Pensando como esta cuestión de el correrse de las etiquetas y el salirse del lugar de escritor masculino, ¿no? Bueno, y el último poema que les trajimos para charlar se llama Dialéctica de los viajes, que está incluido en el volumen Estado de Exilio del año 2003. Y dice así: para recordar tuve que partir, para que la memoria rebosara como un cántaro lleno, el cántaro de una diosa inaccesible, tuve que partir. Para pensar en ti tuve que partir. El mar se abrió como un telón, como el útero materno, como la placenta hinchada. Lentas esferas nocturnas brillaban en el cielo, como signos de una escritura antigua, perdida entre papiros. Y la memoria empezó a destilar, la memoria escanció su licor, su droga melancólica, su fuego, sus conchas nacaradas, su espanto, su temblor. Para recordar tuve que partir y soñar con el regreso, como Ulises, sin regresar jamás. Ítaca existe, a condición de no recuperarla. Bueno, ese es un poema que trata uno de los tópicos tan frecuentes en la obra de Cristina Peri Rossi, que es el exilio. Y queríamos leer un fragmentito de otro poema de Constantino Cavafis, que se llama Ítaca, que es muy conocido, tal vez Me lo tengan. encanta ese poema. Yo se los leía a mis alumnos. Es re lindo. Trajimos solo un fragmento, es bastante largo, pero después pueden buscarlo entero. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años, y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como te has vuelto, comprende ya qué significan las Ítacas. Bueno, este poema es re lindo. Te amo, Cavafis. Obviamente, ¿no? Un poco resalta esta cuestión como de como aprovechar, ¿no? El momento, obviamente haciendo referencia al viaje de Odiseo, que es la historia, ¿no? Presente en la Odisea de Homero, que, como algunos saben, fue un viaje muy tortuoso. Pero lo que hace Cavafis es de alguna manera como tomar esta temática del viaje y por ahí del sufrimiento, ¿no? Que se resalta tanto en relación a Odiseo, y repensarlo desde el lugar de que, como bueno, obviamente pasan un montón de cosas malas, también hay que como disfrutar el camino, ¿no?
Cristina Peri Rossi explica en el prólogo a su poesía reunida que los poemas pertenecientes a estado de exilio no habían sido escritos con intención de ser publicados, sino que era más bien como una especie de diario que ella llevaba y donde trataba justamente sus sentimientos respecto a la condición de exiliada. Y recordemos además que en ese momento España estaba bajo la dictadura franquista, con lo cual escribir sobre ser exiliado tal vez no era la mejor alternativa, porque pensemos que muchísimos autores, como bueno, hemos visto por ejemplo Mercé Rodoreda, estaban exiliados y han escrito sobre el exilio y no se podía publicar eso en España. Además, estos poemas reúnen cierta angustia colectiva porque, como habíamos dicho antes, no es Cristina Peri Rossi la única exiliada, sino que Europa en ese momento estaba lleno de intelectuales latinoamericanos porque tanto en Latinoamérica como en Centroamérica hubo muchísimas dictaduras durante este periodo, ¿no? Gracias a Estados Unidos. Lo primero que se menciona en el poema es esta cuestión de para recordar tuve que partir, es decir, que el recuerdo, digamos, no viene con lo presente, sino que siempre se debe añorar y recordar lo ausente, ¿no? Lo que se encuentra en el pasado. Y bueno, hay otro poema en el que ella escribe: una vez perdí una guerra, perdí una ciudad, perdí un país, perdí una casa, perdí 5.000 libros, perdí a mis amigos, perdí un amor. Es decir, esta cuestión de lo ausente y de la pérdida, obviamente es la condición del exiliado, que está como de alguna manera obligado a recordar, digamos, por siempre ese pasado que tiene que ver con todas las cosas que se tuvieron que abandonar, en este caso en favor de una vida mejor, que si bien es por ahí la posibilidad de seguir escribiendo, como mencionaba Sofi, por ejemplo, en este caso ella estaba en España, con lo cual esa libertad era un poco también limitada, ¿no?, por una situación política de ese nuevo país al que se había llegado. Luego ella dice: el mar se abrió como un telón, como el útero materno, como la placenta hinchada. Entonces sitúa el hecho del exilio, ¿no?, como una especie de nacimiento, con lo cual es primero que nada un evento traumático para todos los involucrados. Y el mar es esto que tiene que atravesar para llegar a su nuevo destino, que justamente se abre como un telón, con lo cual tenemos esta imagen de algo que se abre así en dos, que por un lado nos puede recordar a Moisés, ¿no?, que partió las aguas para que su pueblo pasara y justamente eran exiliados, ¿no?, porque se tuvieron que ir huyendo. Y por otro lado nos hace pensar que lo que sigue también va a ser como una especie de representación artística, porque el telón nos sitúa en el espacio del teatro, entonces parecería como que va a tener que hacer una performance, ¿no?, como que no es ella misma la que está yendo, sino un personaje. Y por otra parte lo vincula con el momento del nacimiento, con lo cual hay como un renacer, ¿no?, en ese otro lugar, como adquirir una nueva identidad. Que en realidad se ve forzada a adoptar, ¿no? Como al igual que el nacimiento, ¿no?, uno no pide nacer. Entonces es como que te ves forzado a desenvolverte ahora en este mundo. Y lo mismo que el útero, es como que el lugar de origen te está expulsando, ¿no? Siempre que hablamos del tema del exilio me hace acordar a Marjane Satrapi, ¿no?, que cuando hablamos de su identidad, recuerden que ella se vio obligada, digamos, a exiliar también en Francia, ¿no?, si no me equivoco. Y también, ¿no?, mencionaba como esta cuestión de verse obligada a adquirir ciertos modelos de pensamiento, de habla, de ropa incluso, que son de este nuevo lugar y que no necesariamente son buenos o malos en todos los casos, pero siempre requieren como ocultar, como tapar con tierra un poco de esa vida anterior, y que como que los demás no están al tanto de eso, ¿no? Como que uno conoce gente nueva que por ahí va a pasar a formar algo importante en tu vida, pero no están como al tanto de esa persona que vos eras, solo de la persona que tuviste que construir a partir de esa llegada. Y me parece como muy doloroso en cierto punto, ¿no? Porque como incluso conociendo a esa persona desde su momento de exilio, quizá nunca vas a poder como conocerla del todo, ¿no? Como no teniendo esa identidad anterior quizá. Hay otro poema de Peri Rossi que dice: partir siempre es partirse en dos. Como esta idea también de el exilio te hace estar en un lugar y en otro al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí. Y pensaba hace poco con la película de Everything, Everywhere, All at Once, que ellos no son exiliados, pero son inmigrantes, y justamente está perfecta la metáfora, ¿no?, como de estar dividido en distintos mundos, porque uno está como siempre con un pie en el lugar de origen y con un pie en el lugar nuevo. Sí. Luego dice: lentas esferas nocturnas brillaban en el cielo como signos de una escritura antigua. Obviamente estas serían las estrellas, ¿no?, las lentas esferas nocturnas.
y es como que la sujeta lírica se tiene que convertir en marinera para poder atravesar ese mar y debe aprender a leer los signos del cielo para poder llegar al destino. Y vamos a ver que al final ella se compara a sí misma con Ulises, es decir, con Odiseo, que era también un marinero, un exiliado y un vagabundo, ¿no? El que dio muchas vueltas. Que dio muchas vueltas. Sí, que durante todo su trayecto, ¿no? Se vio obligado a adquirir otras identidades para sobrellevar, digamos, ese viaje y poder regresar a su casa, ¿no? Hay un artículo que está muy bueno que trabajamos con Sofi en su momento cuando estábamos estudiando el tema, ¿no? Que hace énfasis en esta cuestión de cómo Odiseo se termina volviendo nadie, ¿no? Justamente haciendo referencia al episodio del Cíclope, debido a como todas esas otras identidades que tiene que adquirir y al mismo tiempo que va ocultando, ¿no? Su propia identidad como rey de Ítaca, como guerrero que triunfó en la guerra de Troya. Entonces como que también es un buen ejemplo de un exiliado que tuvo que perder muchas cosas, en este caso para regresar, ¿no? A su casa. Y también va a reforzar el tópico de la memoria. Dice, y la memoria empezó a destilar, la memoria escanció su licor, que es lo que Odiseo no debe hacer, ¿no? Para poder regresar a su casa, no tiene que olvidar. Y este personaje también parece como estar aferrado a los recuerdos, ¿no? Y luego dice, para recordar tuve que partir, algo que se repite, y soñar con el regreso, como Ulises sin regresar jamás. El día del regreso, ¿no? Esta cuestión del regreso, obviamente, del Nostos es el tema que rige a la Odisea como obra, porque es obviamente el objetivo final de Odiseo, ¿no? Volver a su casa, volver a Ítaca. Pero acá Cristina Peri Rossi añade esta cuestión de sin regresar jamás. Es decir, como si esta condición del exiliado se basara en no poder volver, ¿no? Porque se supone, ¿no? Que ese exilio se dio de manera forzada, como decíamos antes, entonces hay una razón en casa que impide que vos estés ahí, en el caso del que estábamos charlando, ¿no? Una razón política, es decir, que hasta que esa situación política no se resuelva, ella sabe que por más de que todo su deseo se encuentre en ello, no va a poder volver a su casa, es decir, a diferencia de Odiseo, ese regreso se ve, digamos, alejado constantemente hasta que se pueda, ¿no? Que pudo en los 80, ¿no? Sí, por suerte. Pero también pensábamos, ¿no? En su vínculo con Cortázar, y justamente Cortázar algo que ha dicho es que él cuando se fue de Argentina en los 50, como que medio que se la dio de exiliado porque estaba en el gobierno de Perón y a él no le gustaba. Y sin embargo que después admitió que en realidad nunca se sintió verdaderamente exiliado hasta que asumió el gobierno dictatorial, porque ahí realmente, o sea, no podía volver porque lo mataban, ¿no? Y me hizo pensar mucho como en esta cuestión de como un exilio autoimpuesto versus un exilio verdaderamente forzoso, ¿no? Y como acá resaltan en el poema es cuando la patria te expulsa, ¿no? Digamos, ahí es verdaderamente la condición de exiliado. Exacto. ¿Le habrá reclamado eso Cristina Peri Rossi a Cortázar? Deja de ser facho, Cortázar. Claro. Vos no llores que te fuiste porque quisiste. Bueno, y en cierto modo, como decíamos, Odiseo regresa a Ítaca finalmente, pero al mismo tiempo no. O sea, este es un regreso que viene con mucho sufrimiento, ¿no? Porque cuando llega, primero no la reconoce. Primero se le muere el perro. Se le muere el perro y no lo acaricia. Es un sin alma, Odiseo. Pero llega a Ítaca y está como todo envuelto en una bruma y él no sabe dónde está, hasta que finalmente se le aparece a Atenea y le dice, date cuenta, estás en Ítaca. Ve al perro, se muere el perro. Su hijo ya es mayor y no lo reconoce al principio. Su padre ya es un anciano. Nadie lo conoce, ¿no? Excepto su esposa y su nodriza cuando finalmente hace toda esta escena del reconocimiento. Y entonces es como muy doloroso el tener que volver y ver que está todo cambiado y ver que uno ha cambiado, ¿no? Y en cierta manera es como esto, como no se puede volver a Ítaca porque Ítaca ya no es como la dejaste, ¿no? Tal cual, sí, obviamente todo ese tiempo que pasó en el medio fue, digamos, un cambio muy grande para todos, o sea, no solo porque la gente, o sea, el tiempo sigue pasando y la gente crece, sino que la pérdida como que va ocupando, ¿no? Esos espacios que antes estaban presentes y que nunca van a volver. Sobre todo, ¿no? En el caso de Odiseo, que era rey de una isla que por ahí no era como la isla más abundante. Entonces, su partida se dio con distintos impactos, ¿no? Dentro de lo que era esa política y esa economía.
que fueron, digamos, bien mantenidos por Penélope, pero que de alguna manera nunca iban a ser el reino que él dejó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente los últimos versos dicen: Ítaca existe a condición de no recuperarla. Ítaca entonces solo puede existir como recuerdo, ¿no? Como ese lugar idílico que uno piensa como, ay, mi hogar, pero al cual nunca vas a poder volver, porque incluso si volvés no va a ser como la dejaste. Y la belleza de Ítaca siempre es esta, ¿no? Que está como algo a la distancia. Creo que de alguna manera, al igual que el poema de Cavafis, lo que tiene es que la nostalgia sigue presente, ¿no? Porque si bien el poema de Cavafis es como lindo y como que tiene un lindo mensaje, también, digamos, él no está diciendo que es todo como color de rosas. Y creo que en este caso también se resalta como esta cuestión de que si bien hay una pérdida, en el recuerdo siempre se puede encontrar aquello que se anheló, aquello a lo que se quiere volver y como que ahí va a estar presente, ¿no? Uh-huh. Por más de que eso a veces traiga sentimientos de tristeza, es algo que nadie te puede quitar, ¿no? Sí, vamos a pensar mucho en el texto este de Mercé Rodoreda, Mi Cristina, que es justamente sobre el exilio, ¿no? Y trata de un hombre que se lo come una ballena. Y después la ballena lo devuelve a su pueblo, pero como que ya nadie lo reconoce porque fue cambiado por su viaje en la ballena y al mismo tiempo el primero no sabe dónde está, ¿no? Y como me parece que siempre es esta experiencia tan traumática, ¿no? Del exilio, de ir y volver. Pero al mismo tiempo es como la belleza, ¿no? De esto de la nostalgia. Esto que decía Bren, como de, bueno, siempre uno lo puede tener presente en el recuerdo, ¿no? Así que bueno, para terminar el capítulo de hoy y abrir hilo, de alguna manera los podemos invitar a que lean a Cristina Peri Rossi y que, bueno, este capítulo, no recuerdo si lo dijimos, pero fue inspirado por una seguidora que nos fue pidiendo que hagamos un capítulo sobre Cristina Peri Rossi, así que yo personalmente quería agradecerle a esta persona porque yo no la conocía, a Cristina Peri Rossi. La verdad que empecé como un poco a leer sobre ella, leí uno de sus volúmenes de poemas, trabajamos con Sofía estos y me parece como súper interesante y me dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Y hablaremos de más poetas uruguayas en algún momento. Déjennos, por favor, más recomendaciones que son muy productivas y nos vemos en la próxima.